a la escuela dominical, los más pequeños. Consideramos hace 2 semanas una perspectiva puritana acerca de las promesas divinas. Esta va a ser la segunda parte y ya la última. Vamos a leer el texto de 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hace unas semanas estuvimos considerando el verdadero entendimiento de las promesas de Dios como una forma de revelación bíblica. Vimos que los puritanos, antes de aplicar las promesas, primero se esforzaban en entender su naturaleza y sus diferentes tipos y apreciar su valor y excelencia. Así como ellos, debemos conocer el fundamento sobre el cual está edificado y la fuente de la cual proceden. Debemos estar seguros de a quién pertenecen esas promesas y las diferentes características inherentes a ellas que impulsan tanto a nuestra fe en ellas como nuestro uso de ellas. Solo con estas lámparas, decían los puritanos, evitaremos tanto la negación de lo que el Señor nos ha dado disponible para nosotros, como la presunción, creyendo que esa promesa es para nosotros y no lo es, y animando tanto a la fe como al uso. Por eso la importancia de saber las promesas, conocerlas, hacia quién están dadas esas promesas, si son para nosotros o no. La palabra nos enseña de 3 maneras, estuvimos considerando: a través de preceptos o mandamientos, los cuales nos enseñan obediencia. La palabra de Dios nos enseña a través de amenazas, que están incluidas en la palabra de Dios, las cuales impiden la desobediencia, y promesas, las cuales confirman nuestra obediencia. Entonces, hermanos, las promesas de Dios deben distinguirse de sus mandamientos y amenazas, porque las promesas no nos dicen cuál es nuestro deber, o qué hará Dios si fallamos en nuestro deber. Más bien las promesas confirman lo que Dios, motivado por su misericordia soberana y buena voluntad, hará por nosotros. El bien que Dios quiere y se ha propuesto hacer por nosotros, nos lo revela con anticipación, por medio de una promesa, para consolarnos en ese momento y para motivar en nosotros esperanza, expectación. Estuvimos clasificando los diferentes tipos de promesas: promesas legales o evangélicas, generales o particulares, principales o menos principales, directas o por consecuencia, absolutas, promesas absolutas, o condicionales, referentes a esta vida o a la vida venidera. Hoy el tema que ya concluiremos, estaremos considerando la excelencia y el valor de las promesas divinas y lo que implica eso. Las implicaciones son el deber de creer en las promesas, el deber de aplicar las promesas y nuestro deber y deleite de orar las promesas. Primero vamos a ver la excelencia y el valor de las promesas divinas. Recuerden que estamos viendo estas cosas desde la perspectiva puritana y nos estamos apoyando en 3 libros de 3 autores puritanos, y sus nombres son William Spurgeon, Edward Leach y Andrew Gray.
Las Escrituras llaman a las promesas las riquezas inescrutables de Cristo. Leitch dijo: las promesas divinas son una mina rica de tesoros espirituales y celestiales, un jardín con las flores y hierbas medicinales más preciosas. Son el estanque de Betesda para todas las enfermedades, para toda clase de personas y de todos los tiempos. ¿Y por qué las promesas son preciosas? Porque Dios es el autor que las dio y Cristo es el que las compró para su pueblo. Por eso son preciosas las promesas. Son preciosas también por la forma libre en la que son dadas y en la ganancia grande e inestimable que fluye de ellas. Son preciosas también porque las promesas nos llevan a Cristo. Pues no existe una sola promesa que no nos llame en voz alta: oh, ven a Cristo, ven a Cristo. Y no existe acceso a Jesús sino por una promesa. Todos los santos en todas las edades han encontrado una gran dulzura y un deleite indescriptible en las promesas. Las promesas son preciosas y de gran valor por lo que contienen, pues atraen el interés de los creyentes y les da una razón para creer y volverse a Cristo. De esta manera nos damos la vuelta entera y nos volvemos a Él, por una promesa, porque hemos creído en las promesas. Spurgeon sugirió que mientras el principio de la vida del creyente es la fe en Cristo, el medio de su preservación son las promesas. El principio de la vida del creyente es la fe en Cristo. Ahí es donde empezamos la vida cristiana, nuestra unión con el Señor. ¿Por medio de cuál? De la fe. Ese es el comienzo de todo verdadero cristiano. Pero en medio de nuestra preservación a lo largo de todo este caminar de peregrinos, que somos extranjeros en este mundo, hasta que el Señor nos lleve a nuestra Canaán celestial, en medio de nuestra preservación aquí son las promesas que hallamos del Señor en la palabra de Dios. Desde que somos injertados en Cristo, al principio hasta nuestro disfrute total de Él al final, las promesas de Dios son los recursos principales para nuestra vida y crecimiento. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, no lo busquen porque solamente es un pequeño ejemplo. El anciano, Juan, cuando escribe su epístola y la envía, está destinada a hijitos, jóvenes y padres, como 3 etapas de la vida cristiana. Las promesas entonces son adecuadas para todas las fases de la vida espiritual, para todos los que componen el pueblo del Señor. Si todos estos beneficios, hermanos, vienen del uso correcto de las promesas, estamos obligados entonces a preguntar lo que eso implica. ¿Y qué implica? Pues implica creer en ellas, implica aplicarlas y orar por ellas. Y entonces esto es lo que vamos a desarrollar en esta mañana, lo que implica las promesas en el creyente. Primeramente, debemos creer en las promesas. Muchos de nosotros podemos citar algunas de esas promesas si somos llamados a hacerlos. Algunas promesas conocemos de memoria, pero algunos pocos de nosotros realmente las creemos. Y pocos de nosotros podemos testificar de momentos en los cuales las promesas han endulzado nuestras aflicciones amargas. Cómo por medio de ellas se nos fue dado un contentamiento inexplicable en un momento de perturbación y agitación en nuestra alma. Pocos de nosotros conocemos la consolación de Jeremías, que después de lamentar el juicio de Dios sobre Jerusalén, que era inminente, encontró consuelo duradero en el pacto de la promesa de Dios. En Lamentaciones 3, 21 al 23, el profeta dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías sabía que el juicio de Dios era inminente
juicio final. O sea, el Señor no se iba a volver atrás. Pero también Él le reveló a Jeremías, por eso compró ese campo, de que el Señor iba a tener misericordia de ellos. Años después. Era una promesa. Sabemos que las promesas de Dios son verdaderas y que se nos han dado, pero muy a menudo dejamos de dar el paso elemental. ¿Y cuál es el paso elemental? De creer lo que Dios ha prometido. Ese es el paso elemental. Y así dejamos entonces, sin dar ese paso, de disfrutar de sus frutos, los frutos que produce la promesa, cuando se cree y se aplica. Debemos clamar a Dios como el padre del niño con el espíritu inmundo, que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Porque en todos nosotros hay incredulidad, hay falta de fe. Estamos creciendo, estamos siendo santificados, pero si somos sinceros, sabemos que hay mucha incredulidad todavía. Sabiendo que mientras clamamos, Dios será tan bueno con nosotros como Cristo lo fue para ese Padre. Así que debemos de pedir al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. El Señor perdonará nuestra fe débil y obrará por su Espíritu para aumentar nuestra fe, para que no dejemos de disfrutar en Cristo de todo lo que Dios nos ha prometido, que es nuestro, que nos pertenece, porque Cristo lo ha comprado para nosotros. En nuestro texto, que hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, se nos describe la necesidad de una fe activa y vital en las promesas de Dios. Allí se nos dice que es a través de creer en ellas que nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina y escapamos de la corrupción que está en el mundo. Andrew Gray dijo, la ganancia inexplicable que viene a un cristiano a través de las promesas es disfrutada a través del acto de creer en ellas. Eso es vital, hay que creer en las promesas. Que al creer en las promesas, el alma se eleva en una semejanza y conformidad a Cristo en santidad, sabiduría y justicia. Fin de la cita. No podemos experimentar las bendiciones de Cristo si no creemos sinceramente en lo que Dios ha dicho. Y claro, ¿cómo vamos a creer en lo que Dios ha dicho si desconocemos las promesas del Señor? Es muy importante el conocimiento, pero luego tenemos que creer en las promesas, en aquello que conocemos. Deben ser nuestra base para que el fruto de todo llegue a Él a través de creer las promesas y aplicarles. ¿Cuál es el fruto, entonces, hermanos, de creer las promesas? En primer lugar, creer en las promesas promueve la difícil tarea de mortificar el pecado. Miren en 2 Corintios 7:1, vayamos allí un momento, donde se nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El creer en las promesas promueve la tarea de nuestra mortificación. Teniendo tales promesas, nos dice el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación. Luego, creer en las promesas ayuda a los cristianos en la tarea espiritual y celestial de la oración también. Cuando David recibió la promesa, concluye en 2 Samuel 7:27, dice, por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. ¿Por qué? Por la promesa que el Señor le había dado. David había cobrado fuerzas y ánimo para decir, Señor, confirma esto que tú has dicho a tu siervo, porque tú lo has dicho. Así que el creer en las promesas de Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho, nos ayuda en la tarea de poder orar. Como ya veremos, eso lo veremos un poco más al final.
Creer en las promesas ayudan al cristiano a distanciarse del mundo y vivir más como un peregrino en la tierra. Reconocemos en las promesas que la verdad que hay en ellas, las cosas prometidas, no se encontrarán en la tierra, sino en Dios. Y nos convertimos en extranjeros y peregrinos en este mundo. En 2 Corintios 4:18 dice el apóstol: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor nos ha dado preciosas promesas. Algunas de ellas son para aquí, como hemos leído y hemos cantado, apoyo para el cristiano en este mundo, pero muchas de ellas tienen que ver con la vida venidera. Creer en las promesas de Dios ayuda al cristiano a expresar adoración. La esperanza de David en las promesas lo movían a decir al Señor: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Salmo 71:14. Hay muchos frutos de creer en las promesas. Cuán estéril es una vida de incredulidad, entonces, y cuán fructífero es creer en las promesas de Dios para el creyente. No nos sorprende que al saber de la gran cosecha que viene al creer en las promesas, el diablo entonces se sienta obligado a atacar nuestra fe en las promesas. No tanto nuestra fe en la verdad de ellas, como en la fe por la cual aplicamos esas promesas a nosotros mismos. Él va a atacar eso, el que nosotros no apliquemos las promesas, no tanto que creamos en ellas, porque están escritas en la palabra de Dios, pero va a atacar eso, que no las apliquemos. Con lo cual nos enseña a todos nosotros que no podemos descansar en una fe general, que no va más allá de asentir a las promesas del Evangelio como verdadero o verdaderas, pero que no se dispone a recibirlas y abrazarlas como bien. El peligro de una fe que solo asiente es visto en Simón el Mago, por ejemplo, o en las multitudes que escucharon a Cristo y las 5 vírgenes insensatas, de las cuales cada una creyó que las promesas de Dios eran verdaderas, que venía el novio. Ellas lo creyeron, pero no las recibieron, esas promesas, y las abrazaron como buenas. Con lo cual también nos enseña, hermanos, cuán grande es la distancia entre la fe que asiente, que es de la misma naturaleza como la de los demonios, y la fe que confía, como la de los creyentes. Pues una es simple creencia, mientras la otra es confianza divina. Las Escrituras hacen esto claro al describir la fe que confía de un verdadero creyente como una que es fuerte y que persevera en Dios, que confía en Él, que lo recibe y que viene a Él. De las cuales todas estas expresiones que acabo de nombrar hablan de los afectos y emociones del corazón hacia Cristo, al adherirse y al aferrarse a Él, lo cual solo puede ser hecho por creyentes. Por consiguiente, creamos en las promesas, no solo asintiendo su veracidad, como que sí, son las promesas del Señor, sí, son verdad, son promesas del Señor, sino confiando en su bondad y aplicación justa a nuestro estado. Segundo, debemos aplicar las promesas. No solo conocerlas, sino aplicarlas. Ya lo acabamos de ver. La verdadera fe aplica, no solamente asiente que es verdad, sino aplica, va más allá. Cristo y sus promesas benefician a aquellos que hacen una aplicación particular tanto de Cristo como de las promesas en sí mismos. Una aplicación que se hace a través de creer. Cualquiera que procura el disfrute real, el consuelo y la paz de las promesas, no debe conformarse con un asentimiento general, lo cual es de poco valor,
sino que debe demostrar y evidenciar su interés único en Cristo y en sus promesas, aplicándolas con confianza a sí mismo. En pocas palabras, la aplicación de las promesas no quiere decir que nos sentemos ociosos y esperemos a que las promesas de Dios se vuelvan una realidad en nuestras vidas, sino más bien, por la gracia del Espíritu, confiamos en ellas y recurrimos a ellas, a las promesas. Confiamos y recurrimos. Nos apoyamos en las promesas meditando en ellas con seriedad y frecuentemente. Spurgeon, cuando esté en la presencia del Señor, vendrá este hermano y me dirá, no se pronuncia así mi apellido. La verdad que es que tengo muchas dificultades, es muy difícil para mí. Bueno, pero Spurgeon dijo que meditar en una promesa en particular es como ver el cielo de noche. Primero vemos una o dos estrellas que parecen luchar por alcanzarnos con su pequeña luz. A medida que miramos otra vez podemos ver otras estrellas que no podíamos ver al principio. Por último, cuando vemos una vez más, la luz de esas estrellas parece aumentar de tal manera que el cielo entero parece notarse mientras innumerables estrellas brillan por todos lados. Cuando un cristiano vuelve sus pensamientos hacia las promesas por primera vez, las apariencias de luz y consuelo que brillan en ellas a veces parecen rayos débiles. Leemos una promesa y no sacamos todo, no nos da la luz, no nos da ese consuelo. A veces parecen rayos débiles e imperfectos que no dispersan nuestros miedos u oscuridades en las cuales estamos pasando en ese momento. Pero cuando se dedica a mejorar y madurar sus pensamientos sobre ellas y se pone a meditar en ellas, cuando el corazón y los afectos están completamente fijados en la meditación de una promesa, dice el autor que es un espejo tan claro. ¿Qué espejo tan claro es la promesa al ojo de la fe en ese momento? Es como que se nos abre el cielo por medio de esa promesa. El problema, hay un problema. Nuestro problema no es tanto una falta de fe, sino no aplicar verdaderamente las promesas dependiendo de ellas. A medida que leemos las Escrituras y nos encontramos con una promesa en particular que habla nuestra situación directamente, decimos un amén de corazón, pero entonces cerramos nuestra mente. ¿Cómo cerramos nuestra mente? Al no pensar en ella, al no meditar en ella. Leemos una promesa, mira qué buena, amén, pero no la pensamos, cerramos nuestra mente y seguimos intentando vivir independientes de las promesas una vez más. Es como si esperáramos que el cumplimiento de una promesa cayera del cielo a nuestro regazo simplemente por conocerlas y asentir a ellas. El problema no es la promesa, es que no nos apoyamos y dependemos en ella por medio de la meditación, para hablar con ella y masticarla, hasta que sintamos la dulzura de ella en nuestras bocas. Es a través de la meditación que navegamos en las profundidades de la promesa. Toda palabra, toda letra que hallamos en la promesa es importante. Y cuanto más meditemos en ella, más vamos a sacar para nuestra alma el alimento que necesitamos, ya sea consuelo, seguridad, sanidad. Aplicar las promesas de Dios significa fijar nuestras mentes en ellas, hasta que el peso de pensamientos, como si fuese un lagar, convierta las promesas en ese líquido que necesita nuestra alma, del cual nos nutrimos, como un refresco avivador y fortalecedor para nuestra alma. Pero hay que machacarla, la promesa. Machacarla. Usamos lenguajes para poder, nuestra idea en la mente, masticar la promesa,
hasta que sacas tú el jugo, pisar la promesa, hasta que sacas también ese bien que tiene la promesa. Aplicar las promesas también, hermanos, quiere decir mantener siempre alguna promesa específica a la mano. ¿Por qué? Porque desconocemos cuándo el dolor nos va a atacar. Pero si tenemos la medicina a la mano, podremos encontrar alivio pronto. Ignoramos qué tentaciones vamos a tener que enfrentar en el día, las dificultades que nos van a sobrevenir, las dudas que se van a levantar en nuestra mente. ¿Por qué hemos de ser tomados por sorpresa? ¿Por qué deberíamos esperar hasta que vengan las pruebas antes de que busquemos alivio? Deberíamos tener promesas ya a la mano. Por lo cual, aplicar las promesas quiere decir mantener listas las que tienen que ver con distintas pruebas para que cuando vengan tengamos el recurso del apoyo y el consuelo divino. Un puritano sugirió varias promesas que podemos tener a la mano. Lo voy a usar como ejemplo. En el libro del peregrino, cuando él ya está escapando de la ciudad de destrucción, dice que que le sigue uno, que luego se da la vuelta y se marcha otra vez a la ciudad de destrucción. Y ambos caen como en un pantano, ¿no? El pantano del desaliento. ¿Se acuerdan? Y dice que cuando lo saca, no me acuerdo el personaje, lo saca, dice que le muestra que hay unas piedras para poder pasar, porque muchos peregrinos cuando salen caen en ese desaliento. Nos ha pasado en nuestra conversión, nos desanimábamos. Bueno, pues esas piedras son las promesas, para ayudar al pie a poner el pie firme en esas promesas del Señor, para que no caigas en ese desaliento, sobre todo cuando estás buscando al Señor. Por ejemplo, dice este autor, sugiere promesas. Cuando nos sentimos cargados con el pecado y caemos en la desesperación, podemos alcanzar la piedra de la promesa de Éxodo 34, versículos 6 y 7, que dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es una buena promesa en la cual podemos tener lista. ¿Por qué? Porque caemos en desesperación muchas veces por causa de nuestro pecado. Si estamos lamentando la falta de santidad, debemos buscar una promesa. Por ejemplo, Oseas 14, versículos del 5 al 7. Hay muchas promesas, pero por eso ahí está cada uno de nosotros. Tenemos que tener promesas a mano. Donde Dios promete, por ejemplo, ahí, en falta de santidad, en Oseas, Dios promete plantar y regar todas nuestras misericordias. Dice así: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Ahí el Señor promete plantar y regar todas nuestras misericordias, que Él va a sustentar también nuestra vida espiritual de santidad. Por ejemplo, piensa en el ánimo y el consuelo que podemos tomar de Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3 en tiempos de peligro. Dice el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Son promesas de mucho ánimo y consuelo. En medio de la prueba,
El Señor promete estar con nosotros. Yo estaré contigo. Dios promete librarnos de los problemas o apoyarnos en medio de los problemas. Hay momentos que el Señor, que ya lo veremos en las promesas condicionales, que habrá momentos que el Señor no nos libre de los problemas, porque quizás ese tiempo de esa dificultad lo glorifica más a Él y es para bien nuestro. Esas son las promesas condicionales. Pero Dios promete librarnos de los problemas o apoyarnos en medio de nuestros problemas. Pero en cualquier caso, tenemos un gran consuelo con una promesa a la mano. Aplicar las promesas quiere decir mirarlas y esperar pacientemente por su cumplimiento. La gente acusa a Dios de mentir y dejan de esperar porque la promesa tarda en materializarse o no se cumple como ellos esperaban. Si hemos de aplicar las promesas, hemos de ser pacientes y sin dejar de poner nuestra confianza en ellas, ni descuidarnos al depender y apoyarnos en ellas diariamente para nuestro ánimo y esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, al contemplar las promesas es que vengan su cumplimiento. Habacuc, capítulo 2, versículo 3, nos alienta a no desanimarnos, sino a esperar en el Señor. Él dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor Jesucristo ha prometido volver. Y el apóstol Pedro escribió en la segunda carta que algunos se burlaban de su advenimiento, diciendo que desde que se anunció el advenimiento siempre ha estado así. Y entonces se burlan de su tardanza, de su cumplimiento. Pero Pedro nos dice que es por su paciencia que el Señor retarda su promesa de volver. Por eso Él aún no ha vuelto, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos enseña que el Señor ha puesto una fecha y hora para la fructificación de sus promesas, no solamente esta, de su advenimiento, sino para todas las promesas. El Señor ha puesto una fecha y una hora, pero es en su tiempo, no en el nuestro. Debemos verlo a Él como el Dios sabio y esperar en Él con sumisión y contentamiento, pues su tiempo es perfecto. Nunca llega tarde, sino siempre a tiempo. Entonces, tiene ese ingrediente, ese elemento. El creer y aplicar la promesa tiene el ingrediente de sumisión y contentamiento. Andrew Gray dijo, aquellas promesas que se cumplen después de mucha fe y mucha espera son más preciosas y dulces porque hemos pasado muchas noches en la torre del vigía con nuestros ojos en el horizonte. En un sentido, nos han costado mucho. Por lo tanto, las atesoramos cuando vienen. Fin de la cita. Así que los que creemos en las promesas, continuemos aplicándolas a través de la meditación seria y volviendo a ellas habitualmente, esperando su cumplimiento pacientemente. El tercer punto es debemos orar por las promesas. Debemos orar las promesas. Orar las promesas es el elemento más importante en el uso de las promesas. Hay momentos que parecen que las promesas divinas están muy lejos. A veces, a pesar de creer y aplicar las promesas de Dios, aún nos encontramos atribulados, de fuera, como dice Pablo, conflictos, y de dentro, temores. Hay un medio poderoso de consuelo
y está disponible para nosotros. Cuando todo parece haber fallado y que hemos caído en lo más bajo de nuestra vida, si clamamos a Dios en oración, incluso si son solo gemidos delante del trono de Dios, será suficiente. Encontraremos fuerza para continuar, encontraremos esperanza para otro día y podremos gloriarnos en el Señor y sus promesas. La oración que está fundamentada en las promesas de Dios y las recuerda, superará con creces la incredulidad, la impaciencia y la duda. La oración que ruega las promesas de Dios, por eso dije orar las promesas, no dije orar por las promesas, sino orar las promesas. La oración que ruega las promesas de Dios y confiesa esperanza en su palabra, nunca decepcionará, sino que nos llevará a través del valle de la sombra de muerte hasta que el Señor nos dé alivio. Por eso dice el salmista en Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué significa orar las promesas? Según Leitch, quiere decir dos cosas. Usarlas como la base para lo que pedimos, ¿vale? Y la otra es la norma de cómo lo pedimos. Es usarlas como la base para lo que pedimos. La promesa de Dios sobre cierta bendición nos da un terreno seguro para pedir por esa bendición. Nuevamente Leitch dijo, debemos entender las cosas que se nos han dado en alguna promesa y compromiso antes de presumir que podemos pedirlas. Sin esa base no tenemos esperanza de ser escuchados. Pues como dice el apóstol en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es orar la promesa o rogar una promesa? Es pedir en fe, creer que hemos sido escuchados y que ciertamente se nos responderá. O sea, prácticamente es esto, un cristiano que cree la promesa puede tomar la promesa en su mano, presentarla a Dios y decir, Señor, cumple esta promesa. Tú lo has dicho. No negarás tu nombre, sino que eres fiel. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de hombres que hicieron eso, es tomar la promesa de Dios y presentarla a Dios. Señor, tú has dicho, cumple tu promesa. Tú eres fiel. Ejemplos, hay muchos, pero un par de ellos. Tenemos ejemplos de santos que oraron pidiendo a Dios que cumpliera su promesa. Jacob, por ejemplo. Jacob temía a su hermano Esaú, así que clamó a Dios rogando su promesa. Antes de cruzar el río de Jaboc, Jacob oró, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Traer la promesa que años atrás, cuando salió de la casa de sus padres huyendo de su hermano, el Señor le dio una promesa. Cuando vio la escalera y subían los ángeles y bajaban, Señor, tú dijiste, temo a mi hermano, viene con 600 hombres. Bueno, él no sabía cuántos venían, pero bueno, nosotros sí. Es que va a matar
a todos mis hijos y mis esposas y a mí mismo. Señor, tú me dijiste la promesa. Daniel, por ejemplo, también rogó la promesa de Dios en oración. En Daniel 9, capítulo 9, versículos 2 al 3, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y cuando él empieza a leer los libros y empieza a hacer los cálculos y ve que los 70 años ya, ¿qué es lo que hace Daniel? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Consiguientemente oró para que Dios librara a su pueblo como había prometido. Señor, tú dijiste 70 años. Ten misericordia de nosotros. Esas oraciones de fe tienen como su objeto una promesa de Dios en particular y llaman al Señor a hacer como dijo. Y así es como nosotros deberíamos de orar al Señor. Como vimos también, con respeto. ¿Se acuerdan? La oración importuna, que es valiente, es decidida, es atrevida, pero con respeto, con reverencia al Señor. Pues aquí igual, tenemos promesas del Señor. Tenemos que orar. Señor, tú has dicho. Tú has prometido. Y estás poniendo su nombre. Y el Señor ha jurado por su nombre. Y lo más grande y valioso que tiene el Señor es su nombre. Él lo va a cumplir a su tiempo, como vamos a verlo ahora también. Entonces, esas oraciones de fe tienen como su objeto una promesa de Dios en particular y llaman al Señor a hacer como dijo. Ahora, ¿quiere decir esto que no podemos orar en fe por las cosas que pudiéramos desear, pero para lo cual no tenemos una promesa en particular del Señor? Pues Leitch, anticipando esta pregunta, dice: si oro por la salvación por otro, no tengo promesa. No tenemos promesa de que nuestros familiares van a ser salvos. Así que, ¿cómo oro en fe? Si no puedo, no tengo. Pues orar en fe es creer que será hecho. La respuesta de Leitch a su propia pregunta nos trae de vuelta la bondad y la sabiduría de Dios, recordándonos que ya sea que tengamos una promesa o no para rogar, la fe incluye nuestra confianza y sumisión. Confianza en el Señor. Spurgeon también instó a la oración sumisa. Dijo: es bueno tener los deseos alados con afecto en la oración y ser como una flecha que es lanzada con toda la fuerza, pero aún debe ejercerse sumisión a la voluntad de Dios. A esa voluntad de Dios santa y sabia, que se vea que lo buscamos a Él en forma de súplica y no en disputar con Dios. Esto es, al someternos a la sabiduría y a la voluntad de Dios en oración, mostramos que aquello que queremos más que lo que hemos pedido es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Más que lo que pedimos. Tiene que ser la gloria de Dios. Queremos que su nombre sea santificado y confiamos en que cumplirá la promesa que nos hizo cuando sea más apropiado para nuestro bienestar y su gloria. Así mostraremos que Él es nuestra porción y no hay nada junto a Él. Disculpad un momento. Hace 2 semanas estuvimos viendo las promesas por consecuencia. Y son estas promesas, yo pensaba, ¿no? Oramos por nuestros familiares, no tenemos una promesa, no sabemos. Sabemos la naturaleza del Señor, que Él no se complace de la muerte del impío, que Él quiere que el impío se arrepienta, venga al conocimiento de la verdad, pero no tenemos una promesa.
donde podemos agarrarnos. Pero sí hay promesas que son por consecuencia, por lo que nosotros hemos visto ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo meditaba en el ejemplo del paralítico que fue llevado por 4 amigos hasta el Señor. Dice que por la fe de ellos. Claro, podemos pensar por la fe de ellos y le perdona los pecados a él. No, ahí no hay base bíblica ahí. No, porque mi fe no va a salvar a mis padres. O sea, a mi madre, perdón. Mi fe no va a salvar a mis hermanos. La fe de ellos en Jesucristo. Entonces este hombre paralítico sí tenía que creer también, pero él por mí mismo no podía ir a Cristo, necesitaba ayuda. Los amigos le ayudaron, todos creían en el Señor y fueron hasta el Señor. Pero tenemos ejemplos que son las promesas por consecuencia. Por ejemplo, el centurión. El centurión, su fe le hizo ir al Señor para rogar por su siervo. El siervo quizás no era ni creyente, pero fue sanado por la fe del centurión. La mujer sirofenicia que fue al Señor Jesucristo, ahí vemos su importunidad, su valentía al Señor, cómo luchó, como Jacob con el ángel. Pero fue la mujer la que tenía fe. Su hija sanó, fue librada del demonio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que por mi fe o mis oraciones, mis familiares o tus familiares no se van a arrepentir, pero sí el Señor les puede dar vida, hacerles nacer de nuevo, y ellos tienen que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Por eso, esos son promesas por consecuencia. Son como cosas que el Señor nos deja aquí para que cobremos ánimo, para que sigamos orando, para que no desfallezcamos. Ellos se tienen que arrepentir. Ellos tienen que creer en el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos arrepentirnos por ellos, pero sí podemos orar por ellos. Que el Señor les dé vida, que nazcan de nuevo, que puedan ver su estado, puedan ver la santidad de Dios y su estado como están delante de Dios santo, y puedan ver la misericordia de Dios en Cristo y poder aferrarse a Cristo por la fe. Eso sí, ahí es donde tenemos que cobrar ánimo nosotros y no desfallecer. Hermanos, si las promesas nos dan una base para orar, también nos dan una norma sobre cómo orar. Debemos orar por cosas que son prometidas. Las cosas prometidas de forma absoluta deben pedirse de forma absoluta. Estuvimos considerando las promesas absolutas, con la gran seguridad de que en efecto, en el tiempo y a la manera del Señor, recibiremos lo que Él ha prometido. Pero cuando el Señor ha puesto condiciones y excepciones en una promesa, nuestras oraciones deben ser condicionales. En nuestras oraciones debemos incluir alguna limitación como si a Dios le parece, si a Dios le place, si ésta le da gloria. Esas son las promesas condicionales y esas son nuestras oraciones condicionales, porque no tenemos una promesa absoluta de parte de Dios. ¿Qué implicaciones tiene todo esto que hemos considerado hace 2 semanas y hoy? Pues hermanos, qué importante es que tengamos esto claro. Saber con qué tipo de promesas estamos tratando. Que seamos diligentes a la hora de estudiar las promesas. Creer que lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Creer que lo que Dios ha prometido lo va a llevar a cabo. Si estamos orando por cosas espirituales necesarias para la salvación, debemos orar con absoluta confianza, porque el Señor ha prometido de forma absoluta en Lucas 11:13 que el Espíritu Santo será dado a los que se lo pidan. Si estamos siendo tentados, podemos orar de forma absoluta, porque en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, promete de forma absoluta que con cada tentación Dios da una vía de escape para que podamos resistir. Ahí sí que podemos orar. Señor, tú has dicho en tu palabra que tú me darás la tentación, tú la vas a permitir, pero que también me vas a dar la salida para que yo pueda resistir.
Pero aún, hermanos, en las promesas absolutas, no nos olvidemos de orar en sumisión a la voluntad y sabiduría de Dios. Porque orar por cosas prometidas de forma absoluta no significa prescribir a Dios cuándo o cómo debe cumplir su promesa. Él es Dios, nosotros somos criaturas. Dios el Señor, en su amor y misericordia, nos ha querido anticipar en bien el bien que quiere hacernos por medio de la promesa. Sin embargo, debemos confiar en Él con las circunstancias del tiempo, el medio y la medida, pues Él ha reservado estas cosas a su propio poder. Spurgeon dijo: Dios en su palabra registró las promesas, al igual que muchos descubrimientos de su consejo y propósitos inmutables, para que a través de ellas la fe tenga una base segura para depender de Él en todas las necesidades y esperar alivio de Él. Pero el tiempo y las sazones de su cumplimiento, Dios se las ha reservado, sabiendo no solo qué dar, sino cuándo darlo, para que los creyentes, aunque puedan rogar a Dios su promesa, deben ser cuidadosos en no confinarlo y limitarlo al tiempo que les parece mejor, sino resignarse por completo a su sabia disposición, en quien toda criatura espera y recibe su comida a su tiempo. Qué bueno, ¿eh? Cuán importante es este recordatorio, hermanos, para corregir nuestra impaciencia, sabiendo que el Señor sabe cómo darlo y cuándo darlo. Qué bueno es el Señor. Si oramos, hermanos, por cosas temporales que no son prometidas, absolutamente debemos orar de forma condicional. Cuando pidamos entonces al Señor, sincronicemos nuestros corazones para que aquello por lo que pedimos, creamos que Dios nos lo dará si le glorifica a Él y si es para nuestro bien espiritual. Tengamos la certeza de que si Dios no nos da lo que pedimos, nos dará su equivalente. Por ejemplo, es decir, si en una prueba pedimos paz o ser librados, o sea, paz, ser librados de esa prueba. Pero si el Señor no nos da paz, no nos libra, nos dará paciencia, que es un muy buen fruto del Espíritu. Si esto es lo que más le glorifica a Él, o es lo mejor para nosotros. Así que seamos agradecidos para con el Espíritu Santo, que intercede por nosotros según la voluntad de Dios cuando no sabemos qué orar, o cuando en nuestra ignorancia o egoísmo oramos incorrectamente. Así que, hermanos, esforcémonos en conocer las distintas promesas que están disponibles para nosotros. Luchemos por el uso correcto de las promesas de Dios, creyendo en ellas, aplicándolas para nuestras necesidades y orando por ellas. Y teniendo promesas a nuestra mano. Pero no cuando nos venga la situación, sino ya teniendo en nuestro almacén nuestros graneros, como José ya tenía en su granero ya previsto todo el grano para esos 7 años de hambruna, pues nosotros igual. Tener promesas preparadas ahí, para saberlas aplicar para todas nuestras necesidades. Bueno, hermanos, que eso sea de aliento y de ánimo para todos nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor.